Amigos, bienvenidos al programa Foro Jurídico. Nos encontramos con Edmundo Escobar, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es el famoso tema de terciarización. Si nos explicas, para empezar, qué significa y después que nos dices qué es la asociación, por favor. ¿Cómo? La tercerización es el poner a disposición de un tercero al capital humano. Este es el término correcto y que no lo confundan con outsourcing, porque outsourcing es ya generar un producto terminado. ¿Qué cosas malas ha traído esta confusión del tema de outsourcing? Porque creo que está como prostituido el tema. Es muy agresivo el comentario, pero yo no te diría qué cosas malas o buenas. Es un equívoco en el lenguaje. El outsourcing, pudiéramos decir que, si lo usamos en sentido amplio, es el continente, y dentro del continente hay varias versiones. Sacar de la fuente, outsource, por su anglicismo, fuera de la fuente, y la tercerización es específica cuando ponemos fuera de la contratación directa a la tercerización, que es un tercero responsable de la relación jurídica laboral. Platícanos de la asociación. La MECH, fundada hace 16 años, con el propósito de fomentar el empleo decente como término de OIT, aquel que le permite tener todos sus derechos laborales al trabajador, y fomentar la formalidad. Y si me permites, por favor, cambio de tema rápidamente. ¿Por qué la formalidad? La formalidad en México: 53 millones de mexicanos, población económicamente activa, aproximadamente 19 millones de mexicanos en el seguro social. Saca los números y tenemos más del 56% de la población en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente fomentar el empleo formal. Ahora, se ha hablado mucho de este mal concepto del outsourcing y ha habido abusos por parte de algunas empresas porque se hace esto de manera informal para sacar a los empleados y no pagar el seguro social. Aquí comento dos cosas. En la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la AMECH, estamos comprometidos primero con la formalidad y con el empleo decente. ¿Por qué? Porque tenemos una norma de calidad interna. Esta norma de calidad nos permite asegurar que los 23 miembros que tenemos y los 180,000 trabajadores que hoy representamos cumplimos con la ley, porque hay una auditoría realizada por uno de las grandes firmas cada 18 meses a cada uno de los miembros en materia laboral, administrativa, de cumplimiento de obligaciones fiscales y financieras. Ahora, están bajo esquema legal. Creo que es importante también especificar que esto no es algo que salió de la nada, sino que está previsto en la ley. Es correcto. Nuestra opinión, primero, es que la ley, si bien es bueno que existe una especificidad, la reforma de 2012 sí ha traído una regulación específica y una identificación específica. Yo creo que era suficiente ya como existía, porque permitía que todos los patrones fuéramos tratados por igual. Y que aquel que no cumpliera y que usara una intermediación y que el intermediario no cumpliera, fuera solidariamente el patrón beneficiario responsable. Lo mismo sucede ahora con el concepto acuñado en 2012 de la subcontratación laboral. Aquel que no cumple, el patrón que lo contrata, el contratante, es responsable solidario de los incumplimientos del contratista. Esto existe. Creo que, hablando del marco jurídico, podemos hablar de muchos aspectos. El tema laboral per se, quiénes sus características, quiénes deben de atenderlo, aquel que contrata a un subcontratista para realizar ciertas actividades con especialidad que no abarque la totalidad de los empleados, etc., como lo prevén el 15A, 15B, 15C, 15D de la Ley Federal del Trabajo. Pero más allá, esto no te garantiza día con día el cumplimiento de las obligaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Congreso, la legislatura que acaba de salir hace pocos días,
El 30 de noviembre de 2016 realiza un cambio muy importante tanto a la ley de IVA como a la ley del impuesto sobre la renta. Y en ese cambio se establece que el contratista deberá de entregar al contratante copia de los recibos timbrados, copia de los pagos de seguridad social, copias de los recibos de pago mismo, copia de sus retenciones de impuesto sobre la renta y de los pagos del impuesto al valor agregado al contratante. Con estos cambios a ambas leyes, IVA e impuesto sobre la renta, se garantiza al contratante que el que le entregue estos documentos cumple. Para ir más adelante, nuestra asociación ve que es una carga administrativa muy difícil poder cumplir fácilmente con esto. Y nosotros, a partir de noviembre de 2016, antes que entrara en vigor la obligación, empezamos a trabajar con la Secretaría de Hacienda para generar un mecanismo de facilitación administrativa de este procedimiento. Ya en diciembre de 2016, la autoridad reconoce que va a emitir disposiciones de facilidad administrativa y dice: quien quiera apegarse a las facilidades administrativas podrá cumplir con ellas, o de lo contrario cumplirá con la entrega de toda esta documentación. ¿Y cuáles son las facilidades? Ahí vamos a llegar. Estas facilidades administrativas, por razones tecnológicas, se han venido aplazando y fue hasta este mes de septiembre que están entrando en vigor. 2 años después, casi. Pero la facilidad consiste en que la autoridad nos brinda un portal electrónico a través de la página del SAT a los contratantes y a los contratistas para que el contratista autorice a que la autoridad fiscal le deje ver la parte de cumplimiento de su pago de obligaciones al contratante. ¿Por qué? Porque el contratista que cumple con sus obligaciones entregó en tiempo y forma sus obligaciones de pago de seguridad social, retenciones de impuestos, pago de IVA, etcétera, al SAT. Entonces el SAT ya lo tiene. Yo autorizo y digo: tengo 150 trabajadores para esta persona. Entonces esta persona dice: sí, efectivamente tengo 150, no, nada más tengo 140, tengo 180, me faltaron, los pagos de seguridad social son tantos, los pagos de IVA son tantos y mi facturación es de tanto. Y eso va amarrando la información entre las partes. Esta es una facilidad administrativa. Creemos como asociación que es una forma eficiente de poder probar el cumplimiento. Esto ha sido criticado por algunas empresas no formales porque dicen que estamos permitiendo una fiscalización anticipada, pero para nosotros no lo es. Para nosotros somos empresas que cumplimos con la ley, estamos comprometidos con la formalidad y queremos que se utilicen estos portales, estas facilidades administrativas, porque garantizamos a todos, al trabajador, a la autoridad y al que nos contrata, que hay cumplimiento de las obligaciones. Pues eso es un asunto de transparencia, ¿no? Así es. Exigimos transparencia al gobierno, pero a veces los empresarios como que no quieren tanta transparencia. Es correcto. Ahora, esto tiene fundamentos legales. Con esto que platicabas hace rato de los cambios legales, hace 2 días salió el secretario del Trabajo a decir que va a haber una reglamentación sobre los cambios en la ley del trabajo. ¿Esto afecta? ¿No afecta? ¿En qué posición nos va a poner? Mira, es un tema de suyo interesante ver, pero recuerda que tenemos muchos temas abiertos en materia laboral. La reforma constitucional de lo que era la famosa justicia cotidiana todavía no ha sido concluida, que incluye inclusive la parte procesal de los juicios. Esa parte es muy importante que quede concluida, la parte que nos lleva a transferir del Poder Ejecutivo federal o local al Poder Judicial todos los procedimientos laborales. Esa es una parte muy importante y muy necesaria. Y con toda una reestructura en la Secretaría del Trabajo. Del Trabajo y en el Poder Judicial, en ambos lados. Sí, claro. Pues unos deja y otros absorbe. Exactamente.
Pero por otra parte, la autoridad sancionadora, que es la Secretaría del Trabajo, como parte del Ejecutivo, y el Ejecutivo con su inspección y con ser parte de la Junta, porque era un órgano de arbitraje tripartito, deja de tener un teórico conflicto de interés, en ese caso por ser juez y parte del Ejecutivo, aunque son distintas áreas del Ejecutivo. Pero bueno, eso es un tema muy importante porque con eso se desaparece ese conflicto. Tenemos temas tan importantes como el de la inspección del trabajo. La inspección del trabajo creo que hoy en día, lo ha comentado ya la licenciada Luisa María Alcalde, quien será la próxima secretaria del Trabajo. Es una persona que al parecer tiene muy buenos conocimientos del tema, que es donde hay que trabajar en la inspección del trabajo. Sí estamos de acuerdo con ello, pero pensamos que debe de haber reglas claras en esa inspección del trabajo. Hay dentro de la propia Ley Federal del Trabajo lo que se denomina como protocolos de inspección. Hay ya industrias que lo tienen, la industria gasolinera, las tiendas de autoservicio, la industria vinícola, etc. Pensamos que nosotros también, como industria de la tercerización, deberíamos de tener un protocolo para la inspección del trabajo. ¿Para qué? Para que haya reglas claras, para que no se favorezca a uno o se perjudique a otro, que no en forma indistinta. Nosotros estamos a favor de esto. ¿Para qué? Para que se acabe con esa competencia desleal de aquellos que no cumplen con la ley. Entonces, esto quiere decir que ustedes están luchando contra la propia informalidad de su propia industria. Claro. Eso es muy interesante. Claro, porque eso afecta al trabajador. Y al fin de cuentas, lo único afectado es México. ¿Por qué? Porque no hay recaudación. Al no haber recaudación, esa población, y ahorita hablamos de nuestros porcentajes de población en nuestra industria, esa población que recibe sus beneficios sociales, no tiene la posibilidad de jubilarse luego dentro de 20, 30 años porque no acumuló el dinero necesario. Entonces desde ahorita debemos, y todo eso le va a costar al país si no lo preparamos. Ahora, todo esto que se ha platicado con el nuevo gobierno, ¿qué expectativas tienen ustedes ante todo el barullo de información que hay incierta referente a las nuevas políticas? Yo no te diría que tan incierto. Yo creo que es muy claro que el nuevo gobierno tiene y ha hecho clara una manifestación de una necesidad de una protección social. Eso no es malo. En absoluto no es malo. Siempre y cuando siempre sigamos principios jurídicos claros y transparentes. Y yo creo que sí, se tiene que acabar con los abusos que ha habido durante muchos años. Esos han existido y no solo en México. La informalidad en la industria ha existido en muchas partes del mundo y se tienen que ir atacando de fondo. Pero también se le tienen que dar seguridades al empresario para que siga invirtiendo en el país y que tenga la certeza de que su inversión es cierta y que está asegurada. Hace unos días el Senado ratificó el convenio 98, el famoso convenio 98, y muchos empresarios se quejaron. Todavía hoy en la mañana había alguna queja de empresarios. ¿Qué opinión les genera a ustedes El concepto del convenio 98 no es malo, pero la asociación se manifestó con un comentario por la falta de legalidad en el procedimiento que se llevó a cabo. En el Senado. En el Senado. ¿Por qué? Porque existen dos cosas. Existe un reglamento interior en el Senado sobre el cual deben de hacerse las discusiones, lo que implica que se llevan a comisiones los temas, en comisiones se discuten y luego se bajan. No había comisiones en ese momento. Y se lo brincaron y lo aprobaron. Pero aparte México tiene el convenio 114 de OIT firmado, que dice que tripartitamente debe de haber discusiones de cualquier otro convenio que se pretenda discutir en el país. ¿Son encontrados? No, simplemente es que también lo que estaba, no se encuentran, simplemente le está recomendando, y México aceptó esa recomendación al suscribir el convenio, que debe de respetarse las consultas públicas
a los tres sectores, al sector social o de los trabajadores, al sector gobierno y al sector empresarial. Y aquí no se respetó. ¿Qué dice el acuerdo? Tú sabes el convenio 98 de OIT principalmente lo que habla de la autonomía primero para la representación sindical. Así es. Esto es lo más importante. Entonces el trabajador siempre deberá de poder acreditar que está representado. Luego, la libertad del pago de cuotas. El trabajador es el que las va a pagar. No le van a imponer o retener. Es el trabajador el que va a pagar las cuotas. Acepta y paga. Es correcto. Entonces, por eso te comento que en general el convenio no es malo. El convenio tiene un muy buen principio. Lamentablemente hubo un desacero en la forma de aprobarlo. Y un desacero que inclusive podemos hablar de una violación constitucional, porque no se llevó a cabo el respeto a los convenios internacionales ni a los reglamentos internos y por tanto pudiera tener ese tema. Ese tema no nos tocará resolverlo ahorita, sino en el futuro se tendrá que ver. Hablábamos de los números. Cuéntanos de los números, porque es importante que tengamos la perspectiva mundial, ¿no? de este esquema. Quiero hablar de números locales primero y luego crecemos un poquito. Va. 25% de los empleados, 180,000 empleados de la asociación, menores de 25 años. Okay. ¿De qué te habla esto? De que esta industria es el mejor ejemplo que fortalece a la sociedad para encontrar un primer empleo. Somos la piedra inicial para poder encontrar un trabajo formal. ¿De escolaridad? Diversa. Tenemos tienen de todo tipo de empleo. De todo tipo de empleos. Hoy atendemos todos los sectores, desde el campo hasta las industrias especializadas de la tecnología o aeronáutica, como los sectores comerciales y de servicios con trabajos muy básicos, ¿no? Entonces tenemos toda la gama de servicios. Esto que nos lleva a pensar, y vamos a hablar un poquito del futuro del trabajo, si tú me lo permites, el futuro del trabajo o las nuevas formas de empleo en el trabajo. Y vamos a hablar específicamente de aquellos trabajos como los trabajos de plataforma, los trabajos del crowdsourcing, etc. Todos estos trabajos que utilizan la tecnología y que buscan allegarse de personas para que realicen ciertas actividades a través de muchas plataformas. Y me voy a meter en un tema delicado, por ejemplo, Uber. Originalmente no están siendo considerados como trabajadores o como empleados. O como empresarios. No, vamos a hablar como trabajadores o como empleados. Ya la legislación inglesa en septiembre de 2009 por primera vez dijo, perdónenme, sí existe una plataforma, pero para el entender de la legislación inglesa son empleados. Okay. ¿Cuál es el principio? El principio es la contribución a la seguridad social. Entonces, nosotros vamos más allá de eso. No voy a discutir si son empleados o no son empleados. Tarde o temprano, el concepto de la subordinación tiene que entrar. El problema es donde vamos a tener que empezar a analizar y trabajar muchísimo, va a ser con los temas de seguridad social. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente está percibiendo ingresos, pero no está contribuyendo a la seguridad social. Y son jóvenes la mayoría de los que participan en todos estos empleos de plataforma. Había el día de ayer leído en la prensa de una nueva plataforma, inclusive de profesionistas para servicios de carácter fiscal y administrativo, pero que no contribuyen a la seguridad. Creo que es muy importante empezar a reflexionar con las nuevas autoridades cómo podemos hacer, cómo podemos transitar a un cambio en nuestras estructuras de seguridad social para que todos estos trabajos, ya sea en la fuente o directamente el beneficiario de los ingresos, tributen a la seguridad social. Y tal vez no puedan tributar en todos los esquemas,
¿Por qué? Porque recuerda que nuestro sistema en México es un sistema tripartito. Así es. En la mayoría del mundo es un sistema bipartito. Como sea, tiene que irse ajustando los conceptos de seguridad social. Lo que sí es cierto es que no puede haber una percepción de un ingreso en donde se atienda y se resuelvan ciertos problemas que de formas diversas. Y te pongo el ejemplo para que lo entendamos. Hay una plataforma donde puedes encontrar gente que te da servicios secretariales. Pero esa persona que atiende detrás de internet y da los servicios secretariales únicamente está percibiendo un ingreso y pagando un recibo de honorarios a esa plataforma, comisiones y todo, y la plataforma te está facturando a ti. Por el otro lado, yo tengo una secretaria que hace los mismos servicios secretariales y sí está pagando seguridad social. Entonces, esa competencia desleal tiene que desaparecer también. Las nuevas formas de empleo tienen que prever la contribución a la seguridad social. Y no es un tema no solamente por la competencia a nuestra industria, es un tema de país, es un tema global. Tiene que haber población, y es a donde llegamos ahora a los números grandes, que esté aportando cantidades a la seguridad social, porque la población va creciendo. ¿Y quién va a soportar luego a estos jóvenes de hoy 25 años, dentro de 30 años, para que puedan tener una jubilación si no hay aportaciones a la seguridad social? Tomando en cuenta esto, antes de entrar a los números, déjame preguntarte, antes nos tardamos mucho en hacer una reforma laboral. Se logró, pero ante este escenario de este futuro de los empleos, que va muy rápido, sí, ¿dónde queda nuestra legislación al día de hoy? ¿Qué tan lejos está? ¿O se tendría que entrar en un nuevo proceso para poder alcanzar estas nuevas formas de trabajo? Yo creo que en materia laboral tenemos una base sólida. Tenemos que abrir la discusión en el tema de la subordinación. Ese es un tema que se tiene que abrir, y que el concepto de empleo no solamente implique la subordinación. Y como abogado te lo digo, ese es como yo lo veo así. Y por el otro lado, en los temas fiscales y administrativos han sido más rápidos que su respuesta que el tema sustantivo de materia laboral. Y es ahí donde necesitamos tratar de que haya ese empate entre una y otra de las áreas, ¿no? Los números, porque ya los prometimos mucho y no hemos hablado de los 53 millones de personas en el mundo trabajando bajo esquemas de tercerización formalmente. Hay también números negros, cifras negras. Pero este número, ¿de dónde viene? De la World Employment Confederation, Confederación Mundial del Empleo, de la cual la AMECH es miembro, y a través de la participación que tiene en los diversos sectores o diversas áreas, América, toda Latinoamérica, así está dividida la confederación. América, que es Canadá y Estados Unidos, y México. Y Latinoamérica, que es México y Sudamérica. México participa en las dos vertientes, afortunadamente. Se sumó para las dos partes, ¿no? Pues uno como cabeza de región, otro como parte del tratado. Exactamente. Y luego tienes Europa como otra región, Asia, Oceanía, y África, ¿no? Entonces, como están divididas las regiones, y así suma 53 millones, concentrando la mayor parte en Europa y las Américas, ¿no? Como continente, ¿contra qué otra región nos comparamos en volumen? Vamos en segundo lugar después de Europa. Que eso implica que realmente el esquema está funcionando. Así es, y sigue creciendo. Ahora, números en México. No tenemos números precisos porque, te digo, hay una cifra muy negra. Y es así, y le digo muy negra, porque no podemos adivinarla con facilidad. Porque no existe el así es. Entonces, la autoridad laboral tiene, te digo, estimadas 900 empresas dedicadas a la actividad por sus datos de inscripción en el Seguro Social o por su facturación electrónica. A través de la facturación electrónica se ha dado cuenta la autoridad que hay empresas que facturan servicios de personal, pero no están inscritas en el Seguro Social. Entonces ahí saben que hay una cifra negra.
El INEGI saca un dato, te voy a dar datos redondeados, de 3 millones a diciembre de este año, de empleos temporales. Estamos hablando ahí que puedes inclusive ahí meter temas de construcción y todo, pero estás hablando de 3 millones de personas, es uno de los números. Entonces, todavía trabajar en esa estadística nos va a costar trabajo, pero yo me iba a los números del otro lado, vámonos de lo micro a lo macro. Si la AMECH tiene 180,000 empleados y representamos casi el 1% de los empleados inscritos en el Seguro Social, y hay algunas empresas formales que consideramos que no existen, hoy podemos pensar que tal vez el 1,5%, un poquito más, de las empresas formales dedicadas al sector son las que nos dedicamos, y fuera de ello están las que no. Entonces hay que formalizar 98-97% de la actividad. Sí, claro. Entonces hay que hacer algo muy importante, ¿no? Hablando de esta parte del futuro, dame una opinión, porque hablamos del futuro de los empleos que cambian radicalmente su forma de hacer, se habla de estas plataformas, pero también contra el tradicional esquema en donde tú entrabas en un empleo y esperabas salir 30 años después. Posteriormente. Esa parte es la que más ha cambiado y no se ha hablado mucho de esto. ¿O es parte de este futuro en donde...? Es parte del mundo, de la realidad. El futuro es hoy. El futuro no va a llegar. El futuro ya llegó hace varios años y no nos hemos dado cuenta. Y te lo digo abiertamente, así lo pienso yo. Dos cosas. Primero, los empleos no se acaban con el futuro, se transforman. Hay nuevas habilidades que tenemos que tener y desarrollar esas habilidades con las nuevas formas de empleo. Ese es uno. Entonces no se preocupen, trabajo siempre va a haber, hay que estar preparados con las nuevas habilidades y cada uno de nosotros tenemos que tener la conciencia de que tenemos que estar pensando cómo va transformándose nuestro trabajo y cómo tenemos que ir adaptando nuestras habilidades. No solo es responsabilidad de un patrón, sino es responsabilidad de nosotros mismos hacerlo. Segundo, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué vamos a hacer con la forma en que ejecutamos esta transición? Yo te diría, las empresas siempre van a tener que trabajar, siempre van a tener que ser rentables y para ello van a tener que ajustarse a ello. Entonces, si no son rentables, van a desaparecer algunas, pero tendrán que aparecer. Pero tiene que haber cumplimiento y la autoridad tiene que dar las facilidades de cumplimiento legal. Ahí es donde tenemos que ajustarnos a los cambios legales. Leía por ahí algunos de los proyectos y cambios de la nueva administración que quiere revisar aquellas empresas que compran facturas, que hacen operaciones fantasmas, etc. Va a suceder y existe, nada más que lo hagan con legalidad, porque si vienen y retienen flujos de efectivos y cambian sin una legalidad, van a inhibir el desarrollo económico. Entonces hay que buscar y analizar todo con legalidad. Dos preguntas difíciles para terminar. Dices que ven en la futura secretaria voluntad para hacer ajustes, cambios y esta transición. ¿Cómo sienten ustedes a las cámaras legislativas con estos proyectos que son públicos? ¿Sienten que van a tener la voluntad, las ganas, la visión? Y anclada esta pregunta, ¿qué significa para ustedes convertirnos en un régimen de izquierda? Porque pues, estamos hablando de que ese es a dónde vamos. Yo creo que el régimen, que es lo más difícil pero más rápido de contestar, mientras esté en un marco de legalidad, no importa el régimen que sea. Entonces hay que votar y pugnar porque haya siempre legalidad. Con eso tenemos que tendríamos un sistema judicial que sería el contrapeso a cualquier irregularidad que no sea eso. El otro es más difícil. ¿Qué voluntad tienen las cámaras? Las cámaras hoy no tienen un gran contrapeso. Entonces,
vamos a tener que regresar otra vez al sistema judicial. Todo va bajo el sistema judicial. Es el gran contrapeso que existe, nuestro sistema judicial, el que nos permitirá que haya cumplimiento.